A lo largo de la historia, la violencia nos ha acompañado, peleándonos pueblos contra pueblos, hermanos contra hermanos. Unas veces era el territorio, otras el poder o el vil metal. Unos guerreros atacaban a otros provocando sufrimiento bestial. ¡Hey, hey, hey, hey! Paz y no violencia. ¡Hey, hey, hey, hey! No violencia y paz. ¡Hey, hey, hey, hey! Una gran marcha empieza con una pequeña señal. ¿Qué nos pasa, amigos, amigas? ¿Por qué nos hacemos tanto daño? ¿No sería mejor ayudarnos unos a otros de tanto en tanto? La violencia no vale la pena, solo produce destrucción fatal. Buenas tardes a todos los escuchantes. Bueno, esta vez me escuchan mi voz en lugar de la de Juan Bautista. No que esté afónico, simplemente. Sino porque, bueno, pues la invitada de esta tarde, pues tengo el gusto de querer presentarla por haberla conocido gracias a las redes y por haber contactado con ella, que amablemente pues ha querido cooperar con nosotros y la vamos a tener hoy de cotertuliana, pero a través del teléfono. Como cada tarde, pues me acompañan mis compañeros Miguel Galindo a mi derecha, Juan Bautista Sánchez Gázquez frente a mí y, bueno, pues falta Antonio, pero está presente seguro que a través de las ondas. Y antes de dar paso a Victoria Barceló-Nogales, que es nuestra invitada de hoy, voy a leer una breve reseña sobre ella. Es licenciada en Filosofía y Letras, malagueña, madre de 3 hijos y cofundadora en el año 1987 del periódico El Anunciador. Posteriormente, cofundadora de varios periódicos digitales colaborativos como Malagaldía.es y Ecoplataforma.es. A los 24 años conoció la Comunidad para el Desarrollo Humano, formándose en temas de autoconocimiento, meditaciones guiadas, relajación y metodología de la no violencia. Pone en marcha numerosas actividades junto a otros humanistas malagueños en favor de la paz y el desarme. En el 2008, en solidaridad con humanistas checos, pone en marcha en Málaga la protesta en forma de huelga de hambre rotativa en rechazo a la instalación del escudo antimisiles que Estados Unidos quería construir en la República Checa. A partir del año 2001 participó en la Asociación Convergencia de las Culturas, realizó viajes a Senegal, Togo y Benín, donde puso en marcha proyectos de ayuda mutua de agricultura y ganadería para mejorar las condiciones de vida de los participantes en diversas aldeas de Senegal, así como impulsando foros humanistas por el desarrollo a través de la no violencia y la cooperación. En 2009 impulsó la primera marcha mundial, haciendo difusión de sus objetivos: el desarme nuclear mundial, la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos y la firma de tratados de no agresión entre países, así como creando conciencia hacia un mundo lejos de todo tipo de violencia física, racial, religiosa, sociológica y de género. Tomó contacto con centros escolares, artistas, asociaciones y proyectando documentales y mesas informativas sobre pacifismo y no violencia, así como haciendo recogida de adhesiones, caminatas, etc. Después de 14 años de la primera marcha mundial y dada la situación actual de nuestro mundo, con más de 50 conflictos armados, está impulsando la puesta en marcha de equipos de base del mundo sin guerras y sin violencia que lleven adelante de forma permanente la conciencia de terminar con las guerras y con todo tipo de violencia. Es de destacar que todas estas actividades las ha realizado como voluntaria, por coherencia personal, sin recibir compensación económica alguna y con sus propios recursos. Y así quiero dar paso a Victoria Barceló-Nogales. Hola, Victoria. Hola, María José. Hola. Y hola a todos. Hola, buenas tardes, hola, Victoria. Buenas Victoria. tardes. Miguel. Bueno, Y yo soy Juan Bautista. Pues bienvenida, Victoria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por aportar pues todo lo que nos vas a aportar sin duda esta tarde. Para aquellos oyentes que hayan tenido a bien querer escuchar de nuevo más sobre la paz. Entonces yo, en primer lugar, lo que querría es hacerte, pues pedirte que hablases de una batería de cosas y cualquier otra
otro aspecto en el que tú tengas interés. ¿Te parece bien? Sí, estupendo. Me parece muy bien. Bueno. Y ya de entrada os doy las gracias porque no conocía este programa tan interesante y vuestras tertulias que despiden una buena onda muy muy buena. He escuchado algunas que están grabadas y que aparecen en YouTube y me gusta mucho conoceros. Muchísimas gracias. Qué bonito. Bueno, pues Victoria, te comento. A mí me gustaría que en primer lugar nos dijeses qué tipo de organización sois. En qué tipo de organización estás tú ahora mismo involucrada especialmente, cuándo surgió y cómo sufragáis los gastos derivados de vuestras acciones. En segundo lugar, si os movéis bajo algún signo político o hay predominancia de alguna ideología política concreta. También me gustaría que nos dijeses cuál es la ética o filosofía subyacente en las acciones de vuestra organización, qué acciones principales habéis llevado a cabo desde los inicios, qué tal acogida tenéis en Málaga, en qué otros lugares de España y del mundo tenéis representación, qué tipo de colaboración os hace más falta y qué propuestas hacéis a los gobernantes. Para empezar. Bueno, un montón de cosas, ¿eh? Vale. Te teníamos que haber pasado el guión primero para que supiera. Sí, porque... sí, lo sabe. Muy bien. Sí. De todas formas, si me olvido algo ya María José me lo volverá a preguntar. Esto para ella Seguro. es pan comido porque lo lleva todo en su bagaje. Bueno, entonces en primer lugar me preguntas por la organización en la que yo estoy, ¿no? Sí. Bueno, pues se llama Mundo sin Guerras y sin Violencia. Es un movimiento social que pretende crear conciencia de una conciencia no violenta a nivel mundial. Apareció en el año 1994, se presentó por primera vez en Chile, un año después, en el 95, en el encuentro abierto que se llevó a cabo en Santiago, en la Universidad de Santiago de Chile. Un encuentro abierto del humanismo. Entonces desde ahí ya empezó como a extenderse esta organización. No solamente, estamos en contra de la guerra, sino en contra de todo tipo de violencia económica, racial, religiosa, psicológica, moral. Y yo creo que este espíritu coincide con la mayoría de los seres humanos, que no queremos la guerra y que queremos vivir en paz, en armonía, pero al mismo tiempo hay como una contradicción, que la mayoría de la gente no cree que sea posible eliminar la guerra, aunque aspiremos a ello y nos gustaría, pero parece que nuestras creencias nos dicen como que no. Entonces hay que hacer un trabajo a nivel personal y a nivel de grupo, de comunicación directa entre la gente, para ir transformando esa mentalidad e ir visibilizando ejemplos de acciones que han sido y de problemáticas sociales que han sido superadas por una acción pacífica, que no es una acción débil, como a veces se piensa que la paz es algo débil, no, es una acción fuerte, planificada, pero sin utilizar ningún tipo de agresividad, de violencia. Claro. Entonces, también el movimiento, la asociación Mundo Sin Guerra pertenece al movimiento humanista y, como he dicho, empezó en el año 1995. Y el movimiento humanista apareció por primera vez el 4 de mayo de 1969 en Argentina. Su fundador tiene el seudónimo literario Silo, que en realidad se llamaba porque murió en el 2010, se llama Mario Luis Rodríguez Cobo. Entonces él en el 69, que es cuando se fundó este movimiento, dio una arenga en Argentina en la base del Monte Aconcagua, una arenga titulada La curación del sufrimiento. ¿Y por qué la dio en ese lugar tan extraño, allí mirando las cumbres nevadas del Monte Aconcagua y aquel sitio que es espectacular? Porque no le dejaron, estaba la dictadura de Videla en ese momento y no le dejaron hacerlo en la ciudad, presentar como una conferencia, ¿no? Pero yo quisiera simplemente hablar sobre el título de esto, que yo la conocí cuando tenía 24 años y me impactó mucho, ¿no?
Entonces, la curación del sufrimiento, ¿qué significa eso? Pues si es algo que se cura, es una enfermedad, pero es una enfermedad que se puede curar. Entonces, digamos que los seres humanos no estamos hechos para sufrir, estamos hechos para ser felices, para disfrutar de una vida plena, para estar con nuestros amigos, nuestra familia, para tener una vida tranquila, donde podamos desarrollar nuestros aspectos más positivos. Sin embargo, se nos presenta eso como muy difícil de hacer en este tipo de sociedad muy alterada y muy con muchas cosas que mejorar, ¿no? Luego creo que me preguntaste sobre si nos movemos en algún signo político. Bueno, sobre la financiación. ¿Cómo financiamos nuestros gastos? Pues aquí somos todos voluntarios. En la Asociación Mundo Sin Guerra hay miembros activos y miembros plenos. Los miembros plenos ponen una colecta anual, que creo que este año son 60 euros, pero claro, con eso no da para nada. Entonces las actividades la organiza cada equipo de una forma descentralizada y autónoma. O sea, un equipo de Mundo Sin Guerra, por ejemplo, en Vigo o en cualquier otra ciudad, pues organiza sus actividades, las comparte con otros del mismo país o, bueno, las difunde, pero los gastos se hacen cargo los propios organizadores de esa actividad. Y también con la marcha mundial, pues alguien quiere ir a la marcha, pues se lo autofinancia. Claro. Mucha gente me pone la pega de que, claro, entonces solamente pueden ir pueden ir a la marcha física, esta que recorre países, solamente los que tienen dinero, ¿no? Pero realmente, o sea, yo no he ido a las marchas mundiales, yo la preparo desde Málaga. Y si acaso viajo a Granada o a sitios cerca. Pero tengo contacto a través de Internet con todo el planeta, desde que empieza la marcha hasta que termina. Entonces, vivirla, la vivo en primera persona porque estoy muy muy en el tema, ¿no? Pero los gastos, si tuviera que ir a la marcha, pues me los pagaría yo. O sea que eso es la filosofía de hacer las cosas con autonomía, sin que nadie te financie, porque claro, si alguien te financia, tienes como que obedecer unas ciertas normas, hay cosas que no puedes decir, que no, porque no conviene, por tal, por cual, y entonces ahí estaría en contra del espíritu de la marcha, que es ir con la verdad y con la coherencia por delante. Quien paga manda, que es. Claro. Efectivamente. Claro. Muy bien. O si tienes un patrocinador... ¿Qué me decís? No, yo simplemente, solo es que hay un refrán muy corto, ¿no? Castellano, que dice: quien paga manda. Entonces, pues... Claro, pues, así vosotros si sois no libres. me subvencionan, soy libre. Exactamente. Eso. Exactamente, porque eso es, pues, también un poco parece vuestro punto de partida. Sí, eso he visto un vídeo tuyo en YouTube, donde precisamente te preguntaban esta pregunta. Y está bien porque eso está, tienes que ver el vídeo. Aquí ahora mismo estás en directo, estás en pleno directo y da gusto oírtelo decir a ti personalmente, efectivamente, que no tenéis financiación ninguna, que sois vosotros los que os autofinanciáis y que, bueno, has comentado algo tú, María José, de si hay alguna idea política subyacente Sí, ese detrás. sería Exactamente. el siguiente punto Que eso que ya va a tocar, yo exactamente, creo. que ahora se supone que... Has dicho algo, Victoria, sobre pues eso, lo difícil que es actuar hacia la paz cuando existe como ese convencimiento de que es imposible, ¿no? Alcanzar la paz global. Porque claro, es que nosotros, que hace ya más de un mes que hablamos de este tema, hablamos sobre las guerras, pues claro, ahora mismo estamos muy sensibilizados, porque aparte de todos los conflictos armados que están siempre alrededor y en el mundo, sobre todo pues en países de África, resulta que ahora mismo pues en la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza, pues son dos conflictos que están causando, especialmente, además, si miramos a los números y a la crueldad, la guerra de Gaza está causando
es horrible, o sea, es una situación muy dolorosa. Ayer dieron la noticia de que ya van más de 37.000 gazatíes muertos. Efectivamente. Muchos de ellos niños y Y mujeres. entonces cuando vemos que, a pesar de todas las protestas internacionales, de la actitud que se percibe en el mundo contra esas guerras, pues no, o sea, continúan y continúan y continúan. Lo mismo que pasó cuando la guerra de Bosnia, la guerra en los Balcanes, que duró pues como casi 3 años y que todos los días oíamos cosas escabrosísimas, Y espeluznantes, que los que teníamos en esos momentos hijos pequeños, o sea, vivíamos con la piel continuamente erizada, y aún así yo recuerdo que yo siempre decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando aquí al lado, que si estiro el brazo lo toco y no estemos haciendo nada? Yo tengo una palabra grabada de esa guerra, que es Srebrenica, la matanza de Srebrenica, o Srebrenica, no sé cómo se pronuncia, no sé dónde está el pueblo, pero esa matanza la tengo grabada a fuego en mi cabeza, porque digo, pues es imposible que en el siglo XX seamos tan salvajes. Una crueldad terrible, atroz, y no se hizo nada a tiempo. O sea, se paró cuando se tenía que parar, cuando alguien decidió que ya era hora, ¿no? Sí, son los políticos los que nos mandan. Yo creo que, vamos, estoy casi convencido, por no decir convencido del todo, que los políticos son los que justifican la guerra y nosotros la hacemos. Ellos pues porque mienten más que hablan y falsean descaradamente, y justifican, y nosotros pues porque somos los que apretamos el gatillo, o bien el de las balas, porque eso se hace con soldados y con seres humanos, o bien el de las lenguas, o bien el de la inacción y el encogernos de hombros y el decir ¿y yo qué puedo hacer? O sea, todos somos los que apretamos el gatillo. Yo pienso que si las personas se negaran a formar ejércitos, si se negaran a ejecutar órdenes, a decir hay que escribir esto en lugar de hay que escribir lo otro, porque no hay razones patrióticas, solo hay razones criminales, yo creo que las cosas serían distintas. El elegir la paz es muy fácil elegir la paz. Yo estoy a favor de la paz, pero no hay que elegirla con la boca. Hay que elegirla con todas las consecuencias. Sí, es que el movimiento no con discursos, hay que elegirlas con hechos y con posturas efectivas y definitivas. Aunque haya que plantearse lo que estamos votando, sí, precisamente la cuestión está ahí. Estamos votando a los políticos que hasta cuando hablan de paz, lo que están pensando es en la guerra. Nuestros políticos de extrema derecha han ido a bendecir a Netanyahu. Vamos a ver, ¿por qué lo votamos? Yo personalmente, bueno, esa es la última pregunta que me hace María José, Sí. pero ya que estáis hablando de los políticos, pues yo personalmente creo que los políticos, o sea, si la ONU no está pudiendo hacer nada, si hay derecho a veto de las naciones que están con más violencia y vendiendo más armamento, es decir, son organismos internacionales que por muy buena intención que tengan, pues no llegan a parar la guerra. Los políticos, por un lado, dicen, cuando les conviene decir, pues dicen que sí, que hay que arreglar los conflictos de una forma dialogada y salen en algún periódico, pero luego por atrás siguen invirtiendo dinero porque la guerra es un negocio. Claro, Y en ese sistema, desgraciadamente, el máximo valor es el dinero. Entonces, hasta que cada persona no se convenza por sí misma de que eso nos lleva a un callejón sin salida, de que estamos cortando el futuro a las nuevas generaciones y a nosotros mismos, de que la humanidad entera puede autodestruirse, de las consecuencias y de las amenazas que tenemos hoy con una posible guerra nuclear. O sea, es como que nos están metiendo, nos visibilizan la violencia todos los días. Aquí una bomba, aquí otra, fuego, tantos muertos, pero hay una cosa que vemos la destrucción cada día y parece que el ser humano se acostumbra a todo, hasta lo peor. Sí. Por eso tenemos que crear ámbitos donde nos ayudemos unos a otros y no nos insensibilicemos, ¿no? Porque
De hecho, yo creo que la sociedad va sensibilizándose un poco más. O sea, yo veo que las instituciones están muy mal, que todo está muy mal, pero con la gente que yo trato día a día, pienso que estamos internamente mejor, con más conciencia y con más sensibilidad. Es decir, que bueno, aparecen muchísimos ejemplos de no violencia. Todos estos judíos en Nueva York diciendo no en mi nombre. Sí. Son vídeos que van para arriba, para abajo, artistas que se solidarizan. O sea, yo con la Tercera Marcha Mundial estoy encontrando muchísima gente con esa conciencia y que al poco tiempo de conocernos tenemos una relación como que nos conocemos de toda la vida. Y además la gente, al estar metido en un ámbito posibilitario y positivo como es el nuestro, pues digamos que va profundizando en su sueño, en algo que ha querido hacer y que toma la fuerza de un conjunto de personas que también le están haciendo lo que realmente quieren hacer, que es trabajar voluntariamente cada uno en su ideal, ¿no? Porque se puede expresar la no violencia y la paz pues desde un foro, como hemos hecho nosotros ahora en Málaga, desde una marcha, desde una exposición de pintura, desde un encuentro de poetas por la paz, desde unos deportistas que también pueden hacer una carrera. Se puede expresar de tantas maneras porque el espíritu es el mismo, ¿no? Y entonces ahí entraríamos otra pregunta que me ha hecho María José, es que si predomina entre nosotros alguna ideología política. Pues no, simplemente la ideología humanista, el ser humano como valor central, la igualdad de todos los seres humanos, la diversidad personal y cultural, desarrollar el conocimiento por encima de lo aceptado como verdad absoluta. Por ejemplo, parece que una verdad absoluta es eso de que la guerra es inevitable, pero eso es mentira, totalmente. Lo que pasa es que estamos muy condicionados por los medios de comunicación, por lo que se resalta en un conjunto de medios de comunicación que parece que se ponen de acuerdo en decir la misma noticia de la misma forma. Pues no, hay muchísimas noticias, hay muchísima gente que hace cosas que no salen en la televisión y que no crean esa idea de que todo es imposible, ¿no? Todo lo bueno es imposible. También repudiamos todas formas de violencia, económica, física, bueno, eso ya creo que ha quedado claro. Sí, yo en realidad la pregunta casi que me imaginaba la respuesta, pero quería oírtelo decir, porque creo que también es posible un mundo sin esta polarización política que divide tanto a las personas, ¿no? Es una polarización política que lo que inculca en la población es precisamente la división y el enfrentamiento, porque mientras estemos enfrentados entre nosotros y veamos un enemigo o un posible enemigo a los de al lado, pues entonces estaremos justificando que los otros se enfrenten también y que haya división. O sea, cuando en realidad hacia lo que deberíamos tender sería hacia el diálogo siempre. Claro, porque es como una división aparente, porque luego todos invierten en armas. Claro. De izquierda, de derecha y de lo que sea, todos. O sea, el dinero está por encima de todo eso. Sí. Y lo que queremos hacer es poner al ser humano por encima del dinero. Igual que se ha puesto, por ejemplo, la conciencia ecológica es una cosa que ha crecido en los últimos años. Yo cuando era pequeña, pues no había la conciencia ecológica que hay ahora. Ahora todo el mundo recicla y hay mucha más conciencia. No quiere decir que eso coincida con un comportamiento coherente a nivel de los países, pero hay más conciencia. De todos modos, ¿no? Victoria, no sé si estarás o no de acuerdo conmigo, pero antes, cuando éramos pequeñas, teníamos un comportamiento mucho más ecológico que el de ahora, porque es que antes no había plásticos prácticamente. Antes, pues el que más, el que menos, pues compraba la leche al señor que pasaba con la burra y la llevaba en las cantareras, pero eso hasta incluso en pueblos ya cerca de grandes urbes y grandes. O sea, y nos enseñaban, muy importante, nos enseñaban a no tirar nada, y eso, no desperdiciar. Ese es el máximo grado de reciclaje. Es el máximo grado. O sea, que en realidad yo creo que antes la conciencia del reciclaje... ¿A mí de qué me sirve? Que eso abunda, desgraciadamente, abunda muchísimo. ¿A mí de qué me sirve esas familias verdes que se hacen los selfies y los ponen en los medios con la bolsa de basura en el contenedor correspondiente cuando precisamente salen todos los fines de semana a quemar gasofa?
¿Dónde está la coherencia? ¿Qué es lo que están vendiéndose, aparte de sí mismos y su propia imagen? Todos sabemos que las cumbres del clima es un sitio donde se vende verde y se hacen enormes negocios a costa de lo verde. Claro, es exactamente igual que lo que pasa con el armamento. Justo, Hay una exactamente incoherencia lo mismo, total. ¿Sabes? por eso Victoria, yo que soy un poco como Tomás, no como Santo Tomás porque no era santo, pero bueno, soy un poco como Tomás, mientras no lo vea, no lo creo, porque luego a la hora de la verdad, en las urnas lo que sale es lo contrario. Cada vez se vota más Porque la sociedad civil no se da cuenta, o sea, la gente corriente no nos damos cuenta de que si no estamos, o sea, hay un tejido social que está roto. Aquí Está votamos roto todos. por la competitividad, está roto, hay aislamiento entre la gente, hay mucha soledad, hay eso. Entonces, mientras no vayamos armando esas relaciones, ese tejido social, pero no en base a la competitividad o al yo me Materialismo. las corto solo, o a mí que me importa lo que pase a mi alrededor, no, en base a la sensibilidad, en base a cómo somos las personas en general somos seres sociales, eso de que el hombre es un lobo para el hombre, eso no es cierto. Las personas cuando nos sentimos bien es cuando estamos, cuando nuestros seres queridos están bien, también. ¿Qué relación tiene una madre, un padre con un hijo, con un hermano, con un amigo? ¿Qué relación tiene uno con los vecinos? Si yo muchas veces lo digo, si toda la gente que yo conozco estuviera bien, con un estado de ánimo adecuado, tal, pues eso me llegaría a mí. Entonces es justo al revés, y entonces hay que visibilizar, tenemos que ir a la experiencia humana, a la experiencia concreta, es decir, ¿qué es lo que a mí me hace feliz? ¿Qué valores son los que yo tengo? Y de esa experiencia ir construyendo relaciones, no desde lo que me dicen, desde lo que yo creo que, no, desde mi experiencia como ser humano, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son los mejores momentos de mi vida? ¿Cómo me siento cuando trato a otros como a mí me tratan? ¿Cómo me siento cuando soy coherente? Cuando me apoyo en lo positivo, en vez de ver lo negativo de la gente que me rodea, ver lo positivo de mí, porque todo el mundo tenemos cosas negativas, pero mejor no echarle cuenta, mejor apoyarnos en lo positivo, y eso sería, no sé, María José, que es profesora, no sé qué opina, pero cuando tú tratas de educar a un niño, bueno, yo que tengo hijos también, digo, es mejor siempre apoyarse en lo positivo de ese niño, porque a través de lo positivo lo negativo se va como diluyendo, Sí. pero no incidir en lo negativo, incidir en lo positivo y hacerlo crecer. Pues No sé mira, si me... Juanpa Juan también es Bautista, profesor. que también ha sido compañero mío en el instituto, te va a responder. A ver, bueno, yo... Perdona, que no he oído el nombre. El Juan nombre es Bautista, Juan Bautista. Juan Bautista. Bueno, Vale. Juanba es más corto. Por lo menos ya te pongo nombre. Exactamente. Sí. Cara cuando vea el programa que me está Vale, grabado. muy bien. A ver, de esta tertulia hace un momentito estábamos hablando de los políticos y parece que casi que le echamos la culpa a los políticos. Pero yo pienso que todo parte de, primero, de la propia actitud personal de cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros existe una dicotomía, es decir, hay un doble camino. Por supuesto, hay más de uno, pero si nos basamos en el yin y el yang, en lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, cuando hemos hablado de que el ser humano puede optar por el altruismo, pero también es cierto que puede optar por el egoísmo. Todo esto pasa, pienso yo, porque como vosotros decís, y decía una canción por ahí, toda gran marcha comienza con un primer paso. Y el primer paso debemos de darlo a nivel personal. Elegir nosotros, es decir, a título personal, elegir nosotros lo que pensamos que realmente es bueno para nosotros y para nuestros vecinos que están al lado. Si nos dejamos guiar solamente por los políticos o por quien sea, porque hablamos de políticos porque le ponemos cara, porque a fin de cuentas son los que salen en los medios de comunicación, tenemos el ministro de, la ministra de, etcétera, 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 el presidente, lo que sea. Pero somos nosotros los que en el día a día y en cada momento debemos de tomar la actitud correcta, pienso yo,
y si no, pues me lo rebatís. Sí, es lo que está diciendo Es- Victoria. exactamente, pero yo quería focalizarlo en la propia persona, es decir, como tú Claro. decías, en el humanismo, poner la persona en el centro del todo, y siendo las decisiones de las personas primero a nivel individual, y si es como las conexiones neuronales, si se llega a unas buenas conexiones de gente que piensa en la misma dirección y en el mismo, podemos conseguir cosas buenas. El problema es que muchas veces nos dejamos llevar por el derrotismo. Es decir, ¿qué puedo hacer yo solo contra todo? Pues una gota de agua no mueve un molino, pero muchas gotas de agua hacen un río y el río mueve el molino. Es cuestión de planteárselo. No sé si es básicamente en lo que vosotros estabais hablando. Yo he Sí, sido pero profesor de matemáticas y entonces como que la filosofía y tal, soy más de 2 y 2 son 4. ¿Me entiendes? Bueno, pero la lógica también tiene que ver aquí, Exactamente, pero que bueno, es matemática y filosófica. exactamente, las dos cosas. Grandes matemáticos han sido pues, a pues, su vez grandes filósofos. Ahí tiene Claro. Pitágoras, filosofía Bueno, matemática. Victoria. Bueno, ya mucho que al desarrollo tecnológico tan grande como ha habido, al desarrollo de las comunicaciones, de todo lo que hoy día, las posibilidades que hoy día tenemos, que no existían antes, a nivel de enterarnos de todo lo que sucede en el planeta en tiempo real, de tener unas facilidades increíbles para la información, bueno, vivimos en una época realmente muy interesante. Pero claro, eso hay que llevarlo a la par que una ética, que un comportamiento ético y coherente de hacer lo mejor para la humanidad completa. Ya que percibimos a la humanidad completa, pues trabajemos porque la humanidad completa se desarrolle, ¿no? Mejore sus condiciones de vida. Es decir, yo he estado en África, he estado en otro, y no hace falta tampoco. Es decir, que cuando tú ves, o sea, somos realmente seres sociales y sociables. Está lo que se llama las neuronas espejo, ¿no? Es decir, que tú cuando veas a alguien, una película violenta, por ejemplo, yo no puedo, hace mucho tiempo que no veo películas violentas porque me sienta mal, simplemente, Sí. ¿no? Y hay mucha gente que le pasa eso, que no ve la tele, no, yo la tele ya es que no la puedo ver porque me pongo mala, porque termina el telediario y me pongo a llorar, que no puede ser. Entonces, todo eso hay que focalizarlo hacia el mundo, hacia hacer cosas con otros que también sienten lo mismo. Y entonces ya nos vamos, poco a poco, vamos ganando esa confianza, ese gusto por estar juntos, por hacer cosas en equipo. Cuando eso va surgiendo, pues entonces ya estamos en el germen de un movimiento social interesante, ¿no? Claro, es que a ti esa sensibilidad que tienes sobre no ver, por ejemplo, películas violentas, sino elegir otro tipo de... eso te ha surgido pues con el desarrollo personal que tú has tenido, con el mundo en el que te estás moviendo. A mí me está pasando algo parecido y yo antes no era consciente de la cantidad de películas, series violentas, pero tremendamente violentas, que te ofrece en la televisión. O sea, hay veces, yo hago muchas veces zapping adrede para ver lo que hay. Y es increíble, increíble. Y luego además, lo dije aquí ya en uno de estos programas que también hablamos de este tema, creo, que nuestro inconsciente percibe lo que ves en una película como si fuera real, porque no sabe distinguir entre la realidad esta que vemos con nuestros ojos aquí, ahora, y lo que estás viendo en una película. Lo ve todo igual, con el mismo grado de realismo. Y entonces, si eso además suscita en ti emociones, pensamientos, sentimientos, etcétera, pues al final se te queda ahí como si fuera tu propia experiencia. Con lo cual, Así. Imagínate. Fíjate, por eso precisamente ahora ya me has dado pie a que comente una cosa que no sé si está en las preguntas, Da pero igual, aquí lo que vaya surgiendo, Victoria. muy bien. Entonces, digamos que al mismo tiempo que hay una marcha por el mundo, visitando los lugares de conflicto, tratando de visibilizar los conflictos y aportando un tipo de solución a ese conflicto desde la misma base social. Lo mismo que hacemos eso, pues la gente que participamos en la marcha,
hacemos lo que le llamamos trabajo personal. Es decir, hacemos meditaciones, relajaciones. Tú cierras los ojos y te imaginas que estás en una playa y tu cuerpo se relaja. Claro. Y lo vives como una experiencia, como estabas tú comentando, una experiencia de estar en la playa. Quizá no exactamente, pero depende del grado de concentración que tengas. Entonces tú puedes, de alguna forma, observar tus pensamientos, tranquilizarte a ti mismo, puedes hacer muchas cosas con tu propia conciencia, puedes focalizar tu atención en ciertas cosas que te convienen y abandonar otras. Por ejemplo, hacer vacío a la violencia. A lo mejor uno recibe un comportamiento violento o maleducado o, bueno, o más o menos fuerte, ¿no? No Sí, vamos a poner ejemplos, sí. pero tampoco uno tiene por qué focalizarse y estar repitiéndose mentalmente aquello que me hicieron, aquello que tal, o que me ha pasado en el tráfico, que no sé qué, las tensiones de... Por ejemplo, Sí. todo esto no tiene uno por qué estar repitiéndolo dentro de su cabeza. No, Uno porque puede lo elegir reforzamos, porque qué entonces lo quiere reforzamos. tener dentro de su cabeza y puede hacer vacío a las diferentes formas de violencia que uno se puede encontrar en el día a día. ¿Me explico? Claro, claro. Es que es Hacer así. vacío, olvidar y focalizarse en otra cosa. Ya lo decía este señor, Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que me gusta mucho y hay una seguidora suya que se llama Premio Nazaret Nobel. Castellanos, que también es muy interesante, y dice cada hombre o cada persona puede ser el escultor de su propio cerebro, ¿no? Exacto. Y eso es un paso evolutivo, eso es lo que tenemos, ahí estamos más allá de los bandos, ahí Eso estamos es. observando a nosotros mismos, haciendo autoconocimiento. Entonces la marcha es una marcha de desarrollo personal y es una marcha de cambio social a la vez. Por eso es tan interesante y por eso la gente que estamos participando en estas cosas pues nos sentimos muy bien, nos gusta, nos sentimos bien, nos dan ganas de repetir otra vez, aunque a veces tenemos más cosas de las que podemos hacer, pero todo eso nos va enseñando a vivir de una forma más coherente, llevando las cosas en conjunto, sin forzamientos, y todo esto es una filosofía y es una cosa muy muy bonita. Muy constructiva. Lo que decía María José, que yo hago lo mismo, yo hago zapping, simplemente por una cuestión de contabilizar, decir, bueno, porque yo nada más que utilizo 20 canales, no los 20 primeros. Que mi nieto me ha Ya está bien, me sí, ha ya programado. está bien. Antes me con ha 2 programado. Entonces, estábamos tan a gusto. sí, También. entonces hago y Sí. efectivamente, Sí, sí. efectivamente, La oferta pues es terrible. la oferta es de un 90 y tantos %. Entonces, yo creo que esto se debe a una estrategia Eso parece programada. un plan. Esto obedece a una estrategia precisamente para que estemos pendientes de la violencia, o bien adscritos a la violencia, o bien fomentar el miedo, que no dejemos de tener miedo. Y precisamente, que eso lo vuelvo a repetir, precisamente todo eso esa estrategia está montada lógicamente por nuestros políticos que nosotros elegimos. ¿Cómo es posible que esta verruga que le ha salido a Vox, que es todavía más de derechas que Vox, ¿cómo se llama? Alvise. Alvise, este tío que a mí me recuerda mucho a Milei. No, se acabó la fiesta en Sí, realidad el programa. ¿Cómo pero... es posible que lo hayan votado 1 millón de jóvenes? Y por las redes. Luego el reflejo de esta tendencia la vemos en las redes. Las redes son de una violencia tremenda. En el momento en que uno opina ajo, los de cebolla te comen. Es tremendo cómo reaccionan. Claro, eso cómo tiene que ver actúan. con que tenemos que evolucionar como personas. Hemos evolucionado a nivel tecnológico, pero a este otro nivel que hablamos de comprensión y a un nivel más interno, pues hace falta dar un salto. Claro, pero si ¿no? nosotros como personas, como seres humanos, elegimos precisamente a la gente inadecuada que nos retroalimenta la violencia, de aquí no salimos en la vida. Por eso Bueno, es que Victoria ha no puedes... hecho otra elección. Tantísimas Claro. personas como con las que ella se relaciona en el mundo entero han hecho otra elección.
Algunos de los que estamos aquí hemos hecho otra elección yo también, claro. y lo que estamos es intentando vivir una vida en coherencia con esa nueva intención y focalización. O sea, cuando tú te focalizas en la paz, en la comprensión, en la compasión, en el amor, es imposible que actúes y que aceptes en tu vida otro tipo de actitudes y de personas. Sí, además tenemos en la historia muchísimos ejemplos muy, muy inspiradores, y no solamente la historia, bueno, digamos, divulgadores y gente que ha vivido la no violencia y que, por ejemplo, Tolstoy, que tenía conversaciones con Gandhi, el mismo ejemplo de Gandhi, gente con Luther King también, con una altura moral muy grande, ¿no? Entonces, al ir focalizándote en eso, tú vas progresando como persona, y eso, una cosa te lleva a la otra. Es como que tú, si tú trabajas, vas al gimnasio un día, no pasa nada. Bueno, te dan agujetas, pero el asunto es que si quieres modificar tu cuerpo tienes que ir todos los días, permanentemente, ¿no? Pues con la cabeza, con el cerebro, con la mente de uno pasa lo mismo, ¿no? Uno se puede ir autoeducando, pero hace falta estar en ambientes, ¿no? Solo no se puede, hay que hacerlo solo, pero solo no se puede, curiosamente, ¿no? Entonces, yo que llevo bastante tiempo trabajando con compañeros en los equipos, tratando de formar equipos, yo personalmente me doy cuenta de que hace falta trabajar en equipo y poco a poco irnos ensamblando, porque en un equipo por ejemplo, el equipo de promotores de la Marcha Mundial, que estamos trabajando desde el mes de septiembre formando ese equipo, ¿no? Pues tenemos ya unas relaciones, conforme hemos ido haciendo cosas en el mundo, pues hemos ido ajustando nuestras propias, como una orquesta, ¿no? Ajustando nuestras propias relaciones y nos vamos entendiendo, y ha habido fricciones, pero en eso mismo vamos aprendiendo a no imponer nuestra opinión, a escuchar a la opinión del otro. Dice, uy, lo diferente a mí resulta que a lo mejor es más interesante que lo que yo pienso. Si solamente hago lo que yo pienso, pues no evoluciono, tengo que escuchar a los demás que me dicen cosas diferentes, que me abren nuevos caminos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día trabajar en equipo, en comunidades, con objetivos comunes y con metodología de no violencia, de pacifismo y de trata a otros como quieres que te traten, y coherencia y todas esas cosas, pues nos mejora como personas, ¿no? Que es una experiencia muy interesante. Yo realmente me metí en la marcha mundial, igual que participé en la del 2009, porque yo quiero vivir de otra manera. Si fuera un sacrificio para mí, pues no lo haría, o un dejar mis cosas personales, ¿no? Llevo las cosas en conjunto y me he metido porque quiero darme una oportunidad de vivir de otra manera y encontrar gente que también pues vamos queriendo lo mismo, ¿no? Si es que tú lo has dicho, la unión hace la fuerza, que es una pues palabra, claro. por supuesto. Pero además es que a mí me ha venido a la cabeza, es decir, una pregunta que uno se podría hacer, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo con una flor frente a un fusil? Y se me ha venido a la cabeza los claveles, la revolución de los claveles la revolución en de los Portugal. claveles de Portugal. Fíjate si una flor podía hacer una cosa, precisamente por la paz, acabar con un sistema que era represor, como teníamos entonces aquí en España, sin pegar un tiro prácticamente, y simplemente con esa flor puesta, que fue una ocurrencia de una chica, pero fue una ocurrencia maravillosa, poner un clavel rojo en la punta de un fusil ametrallador y que eso sea un símbolo de la paz. Es una maravilla. Pero ¿qué pasaría si no respondiéramos a la violencia? Claro, justo es lo que ¿Qué pasaría? O sea, la violencia ya tenemos súper comprobado que lleva a más violencia, y que es un camino sin fin, hasta una locura en la que podemos desaparecer todos por el nivel de tecnología y de armas nucleares que hay. Pero ¿qué pasaría si no respondemos? Claro. Si a ti te mandan, a ti te mandan a la guerra y te niegas a ir. Se termina. Claro. Lo primero que si te mandan a la guerra y te niegas a ir, lo primero que hacen es que te fusilan. Ya. Sí, bueno, hay una cosa que cuando María José me preguntó en la última... Pero cuando son esto de un batallón, no fusilan al batallón entero. Y cuando es a todo un ejército, no fusilan a todo el ejército entero. Me está viniendo a la cabeza, esto aquí en España sería una utopía, en Islandia.
Islandia hace cosa de unos 15 años, de 10 a 15 años aproximadamente. Pusieron un impuesto abusivo Así. de no sé qué, el fisco, llegó un nuevo gobierno al poder y cambió un régimen fiscal y entonces puso pues un impuesto abusivo muy parecido al IBI español. Bueno, pues lógicamente uno, si se negaba le embargaban la casa que tenía, si se negaba el otro le embargaban el huerto que tenía, pero cuando resulta que todos los habitantes de Islandia se negaron a pagar ese impuesto, se lo iban a quitar todo a toda Islandia, no pudieron y tuvieron que dar marcha atrás. Tuvieron que dar marcha atrás. Y con esto pasaría exactamente igual. A uno lo fusilan, a dos también, a tres, pero a 300 no. Pero tiene que haber un movimiento a la vez, es decir, simultáneo, porque si no, al primero que levanta la cabeza se la cortan. ¿Para qué puñeta y perdona están las redes? Aparte de para insultarnos a uno y a otro, pues para ponernos de acuerdo y decir el día tal, a tal hora, tal, resulta que vamos a sacar todo el poco dinero que tenemos los bancos, el mismo día. Para eso están las redes. Para eso están las redes, claro. Hay que utilizar las cosas a nuestro favor, no a favor de los negocios, Yo de los negocios de otros. Todavía estoy esperando ese apagón. Bueno, ese pero apagón hay que en todo el mundo a las 8 de la tarde, el Sí, mismo día. Yo todavía lo estoy esperando. Sí, Antes no perdamos la estabas- esperanza. Depende Sí, también del mensaje que se dé, ¿no? Exacto. Si la gente ve algo que realmente le llega al corazón y nosotros pensamos que la paz está en el fondo de nuestro corazón, de prácticamente todos los seres humanos, es decir, hay unos pocos que están haciendo lo que están haciendo, pero son muy pocos. El problema, y como creo que lo decía, no sé, algún líder, que lo decía alguien, que el problema no es la gente que hace cosas en favor de la violencia o de la guerra, sino los miles de personas que no hacen nada. Claro. Entonces, los miles de personas somos nosotros y estamos en momento de despertar, ¿no? Entonces, Hannah Arendt ha estudiado eso mucho. Mira, Hannah Arendt, la filosofía sí, del buenísima, mal, la filosofía del mal, ahí lo tienes. ¿Por qué el nazismo fue al poder? Pues precisamente por la apatía ciudadana. Fue quien lo elevó al poder. Así que nada, tomemos nota y no seamos apáticos. La apatía ciudadana. Y vemos que todo esto que hemos estado hablando, durante 3/4 de hora o un poco más, todo esto que hemos estado hablando, todas estas cosas que están haciendo, todas estas estrategias, es filosofía Goebbels, filosofía nazi, pura y dura, escalcada. Y han pasado casi 100 años, 80 o 90 años. ¿Qué hemos aprendido? Precisamente... Bueno, decía Gandhi también que la no violencia es tan antigua como las montañas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar todos esos ejemplos de la historia y de la historia reciente. Hay una película que se llama La guerra empieza aquí, se llama, y me llamó mucho la atención. Es una película hecha en el País Vasco y empieza a estudiar todas las fábricas de armas, dónde están, cómo es la gente que está... Bueno, una película que no tiene desperdicio, como una persona que trabaja en ese negocio va tomando conciencia hasta que deja de trabajar ahí, bueno, es una película preciosa. Y hay películas cortos, documentales, que tú pones, por ejemplo, películas de no violencia o festival de cine no violento, no sé qué, tú vas poniendo esas cosas y te empiezan a salir documentos que han hecho la gente sobre acciones no violentas en Sudamérica, allí mismo en Palestina. Bueno, es alucinante y empiezas a ver la fuerza de todo eso si lo unimos en una marcha y la marcha no va a parar porque la marcha terminará el 5 de enero, pero seguiremos. Y solamente antes de que, no sé si se va a terminar el tiempo, pero como la última pregunta era que qué decimos a los gobernantes, pues aparte de que poco hacen y tenemos que presionar a los que deciden, es decir, es la sociedad civil la que tiene la función hoy día de presionar a los que deciden para que todo este juego vaya cambiando.
pero en principio le pediríamos al Gobierno de España que participe en la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, que hay 100 ciudades españolas que han adherido a este compromiso. O sea, el arma nuclear ya lo vimos por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, que van a las ciudades. Es decir, desde las ciudades tiene que aparecer un movimiento que nos esclarezcamos de lo terrible que sería todo eso, los riesgos de este tipo de armamento, la necesidad urgente de que los gobiernos firmen estos tratados de prohibición total de armas nucleares, que algunos países lo han firmado, pero que claro, los países que más armas nucleares tienen todavía no lo han firmado. Y es solamente a través de la presión de la sociedad civil, la presión de de la voz, de los que tenemos voz, pero la voz de los sin voz, digamos. Es decir, la gente corriente somos los que tenemos que presionar a los que deciden para conseguir estas cosas. Sí. La objeción de conciencia, Sí. Mira, la no proliferación de armas nucleares, la prohibición de seguir fabricando armas, el desarme progresivo y proporcional, la renuncia de los gobiernos a utilizar la violencia para resolver los conflictos. Si en la base nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo, en la base social, ¿cómo no se ponen de acuerdo en las alturas, supuestamente, de los países? Sí, yo creo que los intereses económicos son los que determinan todo, porque no es normal que haya un gobierno de un signo, haya un gobierno de otro. Al final todos entren por el aro y al final estemos siempre en el mismo punto. Fíjate, después de la Segunda Guerra Mundial, yo quería hablar de un momentito de George Orwell, sí, el autor de 1984 y de Rebelión en la Granja, porque él en aquel contexto, porque todo hay que ponerlo en su contexto, claro, que no es el mismo que el de ahora, en aquel contexto él no hablaba, él decía del pacifismo algo que voy a leer brevemente, pero al referirse a Gandhi, decía que porque es que él sirvió precisamente en la India, o sea, él estuvo allí en el servicio civil y entonces recuerda que en los círculos anglo-indios se admitía cínicamente que Gandhi le fue muy útil al gobierno británico, no porque él fuera consciente, porque él era un hombre, y además Orwell se refiere a él como un hombre tremendamente honesto y coherente, ¿vale? Pero que le fue útil porque en realidad los gobiernos despóticos a lo que temen es a la fuerza física, no a la fuerza moral, ¿vale? La fuerza moral en determinados momentos pues les puede ser útil. Les puede ser útil porque entonces igual un país determinado no te planta cara. O sea, ¿cómo? Con la violencia, tal y como para lo que quizás tú, un gobierno, un país bélico, pues sí estás preparado, ¿no? Entonces, claro, ese es el miedo subyacente detrás de cualquier país y de cualquier gobierno, que si nosotros nos volvemos pacifistas, si nosotros eliminamos las armas, el ejército, el tal, la violencia, pues entonces si nuestro país tiene un determinado interés para otros países, porque si nuestro país es un país pequeñito, donde no hay recursos en el subsuelo, donde no somos especialmente interesantes para nadie, pues igual nos podemos permitir, pues no sé, ser un país como Bután, por ejemplo, ¿no? Que es un país que ahí viven su vida y parece ser que tiene el índice de felicidad más alto del mundo, ¿no? Pero que tampoco llaman mucho la atención, por lo visto, a nadie. Bueno, pero ¿qué porque pasa? No tiene el Everest, que está al lado. Claro, pues que lo tiene en Nepal. No lo sé exactamente, igual hablo un poco por encima, pero quiero decir que es muy distinto ser un país con recursos materiales que le interesan a países belicistas O situación y geopolítica. entonces a ver qué haces, ¿no? A ver qué haces. Y yo creo que eso es lo difícil de solucionar, ¿no? Entonces, yo, si no os importa, leo, espero ser muy rápida en lo que dice en lo que dice Orwell en algunos de sus escritos. Dice que ningún gobierno podría operar
conforme a unos principios puramente pacifistas, ya que un gobierno que se niega a recurrir a la fuerza en cualquier circunstancia puede ser derribado por quien quiera esté dispuesto a utilizar la fuerza. El pacifismo se niega a confrontar el problema del gobierno y los pacifistas siempre piensan como gente que no se encontrarán nunca en una posición de autoridad. Y esta es la razón por la cual, dice Orwell, los considero irresponsables. Durante 20 años, el gobierno colonial en la India consideró a Gandhi como uno de sus aliados. La razón por la que siempre fue tratado con una consideración particular cuando estaba en la cárcel y de que se le otorgaran pequeñas concesiones cuando prolongaba algunos de sus ayunos hasta un punto peligroso, es que a las autoridades británicas les horrorizaba la idea de que si terminaba muriendo fuera reemplazado por alguien con menos fe en la fuerza moral y más en la de las bombas. Es evidente que Gandhi era completamente honesto y no era consciente de la forma en que era manipulado. Esta honestidad personal lo hacía, de hecho, aún más útil. Si Hitler pudiera conquistar Inglaterra, eso lo decía Orwell en ese contexto, intentaría, supongo, favorecer aquí el desarrollo de un gran movimiento pacifista que impidiera cualquier resistencia seria y le facilitara el control del país. Y termina esta lectura, dice Orwell, si os adherís a una causa exenta en apariencia de la suciedad habitual de la política, a una fe de la que no saquéis ningún beneficio material, esto os confirmará seguramente como poseedores de la verdad. Y si poseéis la verdad, os parecerá muy natural forzar a los demás a pensar como vosotros. Quería leer esto porque es para pensar y para darle vueltas. Pero no estoy nada de acuerdo, porque la no violencia no se impone ni se obliga a nadie a pensar como uno. Estamos hablando de experiencia y de que tendrá que ser a través del diálogo, de un encaje de verdad, de una decisión de verdad, de orientar tu vida en un sentido, reconocer que todos hemos sido educados de una forma más o menos con violencia y plantearte un cambio, pero es una decisión de cada uno y no se impone a nada. Es como decirte, bueno, por ejemplo, yo puedo ser vegetariana, pero no le digo a nadie que tiene que ser como yo, en absoluto. Claro. Entonces, pero bueno, el contexto de Orwell, que ya ves, él era antifascista, pero también era anticomunista, porque era antitotalitarista, ¿vale? Pues estas reflexiones... Hay que estudiar la no violencia en su profundidad, sí, para poder un poco hablar de estos temas, ¿no? No, bueno, él convivió él conoció a Gandhi, vivió ese contexto también y reflexionó sobre él. Lo que pasa es que es un hombre que vivió en la guerra. Él vino a España a luchar en la guerra civil. Tiene su lógica, ¿eh? O sea, yo he vivido una experiencia personal, ¿no? Bueno, Victoria no me conoce, yo ya soy mayor, ya tengo 78 tacos. Pero bueno, yo he estado colaborando con ACNUR, con el pueblo saharaui. Bueno, ya saben la historia del pueblo saharaui. Y yo allí he visto esa dicotomía de Orwell, la he vivido allí. O sea, aquella gente que eran unos desgraciados, unos perseguidos, unos abandonados por el gobierno español, gente que solamente quería alimentar a sus hijos y sacarlos adelante. Y tener la oportunidad que nadie nunca jamás le dieron, y eran todos, no pacíficos, eran archipacíficos. El tiempo que yo estuve yendo, vi cómo actuó al revés. Esa pequeñísima sociedad actuó justo al contrario. O sea, la última vez que fui, un anciano, un jefe de wilaya, que hacía también, era un poco el imán de la... me decía, se armaron contra Marruecos porque lo estaban masacrando y dijeron que los habían forzado, porque llegaban hasta las mismas wilayas y mataban a los niños, los habían forzado a defender la paz que tenían con la guerra. Todo eso no podemos quitarlo de un esto. Eso existe. Hay mentes muy perversas. Pero eso existe porque algo o bélico. alguien está manejando
está manejando esas piezas del dominó. Y está aquí financio la guerra, allí financio la paz. Lo que dice Orwell. Los alemanes y los japoneses Eso lo he vivido durante la Segunda Guerra Mundial realizaron campañas propagandísticas en Estados Unidos y en Inglaterra, promoviendo los movimientos pacifistas. Para que vea. ¿Te das cuenta? O sea, hay mucha perversidad. Muchísima. Entonces, por eso es importante, Y se hace con Victoria, el hambre de la gente. nuestra conciencia individual. Estamos ya agotando el tiempo, creo que ya lo hemos agotado. Tenemos que hacer ya... Y que nadie te financie, ¿no? Que ahí está... Exacto, Eso exacto. Y abrir bien Financio los la paz, ojos. qué Bueno, divertido, Victoria, ¿no? sí. Estamos hablando de un cambio de valores, no Sí. de seguir considerando el dinero como máximo valor. De Eso hecho, es cierto que hay muchas ONG y tal que son financiadas y que cuando le quitan los recursos otra vez agachan la cabeza y Claro, siguen claro. y tienen un esquema muy burocrático. En fin, hay mucho lío que habría que desentrañar, Sí. pero yo no creo que haya tiempo para Vol- tanto. Volveremos a invitarte De si todas tú formas, quieres. os agradezco haberme invitado y Sí. Si y tú, que cuando tengáis- tú quieras, volveremos a invitarte porque cuando estéis en plena en plena marcha, que empezará el 2 de octubre, ¿no? Pues igual tienes más cosas que contarnos y nosotros volveremos a la radio también más o menos por esas fechas. Entonces, bueno, pues estamos ya hoy cogemos vacaciones. Sí. Cuando volvamos seguramente atacaremos pues Con lo verde, ¿no? sí, es que nos estamos dando cuenta de que en toda España y posiblemente quizás en todo el mundo, y tampoco sabemos muy bien por qué, pues se está eliminando los árboles de una forma bastante extraña. Entonces, bueno, que sí, que no llueve, que hace falta agua para sostenerlos. Perdona, como nos eliminen los árboles, no vamos ni a poder respirar ya. Entonces... Se llama parte de la función clorofílica. Vamos en a el ciclo de la vida. empezar seguramente con ese tema y después pues seguramente que volveremos sobre la paz. Dios quiera que las guerras estas hayan terminado y bueno, Victoria, muchísimas gracias. Si quieres decir alguna frase final, que te cedo la palabra. Bueno, si alguien nos está escuchando, pues le recomendaría que profundice sobre estas cosas, que no es lo mismo pacifismo que actitud no violenta, es muy distinto. La no violencia significa un cambio en la vida personal y tiene una forma de actuar, una metodología que precisamente en el foro que hemos hecho en Málaga hemos estudiado en varias mesas este tema de la filosofía, la experiencia y la forma de actuar de una ética no violenta y hemos llegado a muy interesantes conclusiones para trabajar con más interés en esto que decimos de presionar a los que deciden, porque la paz empieza en cada persona y la no violencia es un comportamiento de cada persona si lo elige. Y eso es lo que estamos eligiendo Así las es. personas que participamos en la tercera marcha mundial. Recuérdanos seguir la página haciendo web cosas. para que quien quiera entrar pueda ver los vídeos que subís y los contenidos del tercer foro por la paz que acabáis de celebrar, por favor. Pero la página la tienes tú, ¿no? Sí, bueno, Mundo era por sin si nos la guerra ni querías violencia, decir sí. ahora para quien nos está escuchando en este momento. Bueno, es un poco liosa de decir, pero bueno, MSGISV, o sea, Mundo Sin Guerra y Sin Violencia, _mediterráneo.org. Pero bueno, en internet si pones tercera marcha mundial Málaga, por ejemplo, pues ahí te empiezan a salir cosas de Perfecto. nuestras actividades. Así que Muchísimas muchas gracias, felicidades de verdad por toda la trayectoria que llevas y por las cosas que estáis haciendo y esperamos pues de alguna manera poder cooperar más adelante. Seguiremos hablando contigo. Fantástico. Bueno, Gracias, pues muchísimas Victoria. gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y Y Victoria, muchas gracias por tu colaboración. Gracias, no sé con quién hablo, En este pero bueno, programa- hablo Miguel, con Miguel, perdón. Miguel y Juan Bautista y Sí, bueno, Juan María José, que ya la Bautista, conozco. Sí, efectivamente. Pues Ellos son los encantada de conoceros. profesores y yo soy el alumno. Sí, los he presentado al principio. Creía que me estabas escuchando cuando los he presentado al principio. Sí, tomé nota, Miguel, Ah, Juan Bautista muy y bien. tú. Sí, Bueno, Exactamente. pues muy bien.
Pues bien. por hoy hemos terminado. Hemos terminado. Terminamos el Desearle- curso. Hemos cumplido. Deseamos a todos pues lo mejor y haber hecho pues durante estos programas pues algo, haber hecho pensar un poquito a todos los escuchantes y haber aportado un granito de arena. Y desearles sobre todo que sean felices este verano y cuídense para que podamos estar juntos de nuevo A la a la vuelta del verano. Buenas Buenas noches. noches. Buen y fructífero mental verano. Exactamente.